Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 7 de febrero del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Pero usted también nos puede sintonizar, escuchar mejor dicho, en su teléfono celular si usted descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. ¿Qué le parece? Aquí es donde recibo el saludo, de Hugo Boscán desde Valencia, España, Guillermo Seche en Puerto Ordaz, Henry Moreno en Atlanta, José E. de Villa en Maracaibo, doña María Alicia Sifontes en Caracas, muy alegre ella, dice, por la clasificación de los Tiburones de La Guaira en la Serie del Caribe. María Isabel Vargas Rodríguez está en Tennessee, Jocelyn Acosta en Midland, Texas, Rocío Cisneros en Canadá, Pino Casalino en Italia, no nos dicen cuál ciudad, Johnny Martínez en Araurima, Estado Falcón, Venezuela, María Alejandra Alfonso lamenta el fallecimiento del presidente Piñera, pero no nos dice dónde está ella. Saeda Bon en Orlando, Guillermo Lozada en Johns Creek, dice que hace muchísimo frío, 38 grados Fahrenheit. Magali Hernández en Dublín, no lo dice, pero también debe estar pasando mucho frío. El Nava, con la mañana lluviosa en Caracas, Rocío Cisneros, ya la dije, en Canadá. Edgar Bravo en Madrid, Jorge Anaya en Viña del Mar, en Chile. Mirna Rondón en Orlando, Ani y Mimom Amram en Bogotá, Osiris Elohim en Durham, Carolina del Norte. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a toda nuestra querida audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. La próxima vez ven y saluda a este micrófono que te queda más cerca. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, pero hoy también Jesús está de luminito, ¿no? Y en los controles, Carlos Prato. Carlos, buenos días. Buenos días. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Ricardo Rey. Felicitaciones a todos los Ricardos y Ricardas. San Pío IX, San Teodoro de Heraclea, San Gilmaría de San José Francisco Pontillo. Al reparar en el calendario astrológico de Enrico Mariani, repite hoy la luna menguando en Capricornio, luna para trabajar en solitario, luna para recuperar el tiempo perdido, luna para dedicarse a todo aquello que exija mucha concentración. Es una muy buena luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Luna menguante en Capricornio, Sol en Acuario este miércoles 7 de febrero. Hoy es el día de mandar una carta a un amigo. Día Mundial de mandarle la carta al amigo. Bueno, mándele un email. Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Leer es un verdadero placer para alimentar el intelecto y el alma, más aún si se lee en voz alta. El detalle de leer en voz alta
es que se lee más lento. Eso me lo enseñó el doctor Rafael Vega en el Santiago de León de Caracas. A ver, nuestro programa del día de hoy lo vamos a iniciar en Miami con el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político, y con él vamos a abordar la decisión de ayer de la Corte de Apelaciones en Washington, que determinó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial. En Santiago de Chile conversaremos con el periodista Jorge Gómez Arismendi. Con él vamos a tocar dos temas. En primer lugar, el trágico fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, y vamos a tocar también lo que ha sido la noticia en toda la semana ya en Chile, los incendios que han cobrado la vida de más de 120 personas y han afectado 15,000 viviendas. En un sitio no identificado por razones obvias de seguridad, vamos a conversar con Sebastiana Barraez, que perseguida por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué se comenta dentro de las Fuerzas Armadas acerca de las fechas electorales? Sebastiana maneja como nadie el mundo militar venezolano. En Ciudad de México vamos a conversar con el periodista Primitivo Olvera. Andrés Manuel López Obrador presenta un paquete de reformas a la Constitución. ¿Le dará tiempo de reformar la Constitución a López Obrador? En Caracas vamos a conversar con la abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicita al Estado venezolano cumpla la sentencia del llamado caso Lista Tascón y le da plazo al gobierno de Maduro hasta el 6 de mayo para que presente el informe de cumplimiento. Y vamos a conversar aquí en Miami, regresamos a Miami para conversar con la periodista Mari Montes de el Extrabase. Tiburones de La Guaira rompe el invicto de los federales de Chiriquí, de Panamá, y avanzan ya a la semifinal. Juegos muy, muy emocionantes los que han tenido los tiburones, los dos últimos particularmente. Nuestro foro del día de hoy se lo vamos a dedicar al proceso complejo, difícil y no precisamente sano de la fanatización de las sociedades. Cómo se van fanatizando las sociedades. Cómo las posturas radicales terminan afectando incluso la dinámica familiar, las amistades. Cómo evitar los conflictos con las familias y amigos cuando hay radicalización política y se piensa distinto. En Venezuela tenemos una larga y no precisamente buena experiencia en este sentido, pero esa fanatización se está extendiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenemos un país particularmente polarizado. Esto lo vamos a abordar con Juan Manuel Trac. Él es sociólogo, tiene un doctorado en procesos políticos contemporáneos. Él nos va a atender desde Ciudad de México. Y aquí en Miami, Stephanie Essenfeld, psicoterapeuta familiar y de parejas y conferencista internacional. Ella es la creadora del programa en línea Más Paz Mental, el arte de establecer límites saludables en las relaciones. Ese será nuestro foro del día de hoy. A las 9:09, Capicúa, entramos en las efemérides de este día. En 1498 nació Tomás Moro, filósofo, estadista, sirvió a Enrique VIII como alto canciller de Inglaterra, pero luego cayó en desgracia con Enrique VIII, se opuso al divorcio de Catalina de Aragón, se mantuvo fiel a la Iglesia católica y por lo tanto Enrique VIII lo mandó a decapitar en la Torre de Londres. Ello ocurrió cuando Moro tenía 57 años, en 1535. Y en 1935
400 años después, fue canonizado por la Iglesia Católica y hoy se le recuerda como Santo Tomás Moro. Es el autor, entre muchas obras, de la famosa Utopía. Hablando de escritores, el 7 de febrero de 1812 nació Charles Dickens en Londres, el más importante y reconocido escritor de la llamada época victoriana. Falleció en 1870 a los 58 años. Ya más recientemente, el 7 de febrero de 1965, nació Chris Rock, nominado y ha ganado varios premios, incluidos Grammys y Emmys. Chris Rock es el de la bofetada. El bofeteado, exactamente. El 7 de febrero de 1968 se fundó lo que en ese momento era la Corporación Andina de Fomento, la CAF, ahora concebida como Banco de Desarrollo de América Latina. Ya tiene 56 años de vida. El 7 de febrero de 1992 se crea el Tratado de la Unión Europea. Y el 6 de febrero de 2019, a los 83 años, falleció el gran Frank Robinson. Hizo historia como Big Leaguer tanto con los Rojos de Cincinnati y luego con los Orioles de Baltimore. Fue MVP en ambas ligas, en la nacional y en la americana. Fue el jugador más valioso de la Serie Mundial del 66, donde estuvo en el shortstop Luis Aparicio. Y yendo al mundo de la música, hoy está cumpliendo 62 años Garth Brooks. Garth Brooks, cantante de música country, la ha mezclado con algo de rock y ha sido muy popular desde los años 90. El 7 de febrero de 1963, en Estados Unidos, bajo la distribución de VJ, los Beatles publican su primer sencillo. 7 de febrero de 1969, en el Morgan Studios de Londres, The Who graban el Pinball Wizard. Tenemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, y desde tempranito ya estamos aquí trabajando en nuestras oficinas, porque muchas personas, aunque siempre las recomendaciones esperan para llamarnos después de un accidente, y siempre mi recomendación es que no espere. La compañía de seguro los va a poner de último si usted no tiene un abogado que empuje su caso y que pelee por usted. Algo tan básico como el estimado de su carro para le arreglen el carro. Si usted no va con un abogado, todo ese proceso se va a demorar mucho más. Con un abogado por el medio, el abogado empuja para que sean los beneficios de la póliza del culpable lo más pronto posible. ¿Y cuáles son los beneficios? Siempre decimos el arreglo de su carro, el tratamiento médico y la compensación monetaria de que usted tiene derecho después de un accidente. De manera tal, querida amiga que me escuchas, querido amigo que me escuchas, no te preocupes y llama al 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que es el teléfono de Hani Martínez Ward. Guarda este teléfono en la memoria de tu celular porque no sabes cuándo va a ocurrir el accidente. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, estamos aquí. Recuerda, no vas a pagar un centavo, así que llámanos inmediatamente. Inmediatamente, y no te preocupes. Esa debe ser la consigna, Hani. No te preocupes, llama a Hani. Así es. 85, y eso es lo que dice la gente. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55. Muchísimas gracias, Hani. Feliz día. Gracias. El editorial con César Miguel Rondón. En los últimos días, desde Chile nos llegan noticias trágicas. Primero, los incendios que han arrasado
en zonas forestales, dejando un saldo de más de 120 personas fallecidas. Y ayer a esas noticias se agregó la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera. La información se nos dice que falleció a las 15:30 hora local en el lago Ranco, una zona ubicada a unos 920 kilómetros al sur de Santiago. Él mismo iba pilotando el helicóptero. Piñera, de 74 años, era un hombre de acción, era deportista, era una persona que mantenía siempre en forma, y él fue piloto, estuvo al frente de LAN durante mucho tiempo, y de allí viene buena parte de lo que fue su fortuna, y él iba pilotando el helicóptero. Todos los demás se salvaron menos él, que no pudo, dicen, desabrochar el cinturón de seguridad. En todo caso, ya tendremos información más adelante de las verdaderas causas de su muerte. Fue el primer presidente de derechas desde la coalición que gobernó en Chile, donde se alternaban la democracia cristiana y el Partido Socialista. Y fue presidente entre el 2010 y el 2014, entre el 2018 y el 2022. Su sucesor, el joven presidente Gabriel Boric, presidente de izquierdas, decretó 3 días de duelo nacional y funerales de Estado con honores, y designó al canciller Alberto Van Claveren como encargado del comité de la organización. Ese hecho nos conmueve y enluta como país en circunstancias especialmente difíciles. La tragedia de los incendios que justo estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. Con profundo pesar quiero expresar mis condolencias a su familia, a todos sus cercanos y a quienes fueron parte de sus 2 gobiernos, dijo el presidente Boric desde el Palacio de la Moneda. Un presidente de izquierda que ha tenido un comportamiento muy particular. Por ejemplo, tiene una posición muy clara frente a la dictadura venezolana, Gabriel Boric. No es cómplice ideológico, por ejemplo, de lo que está pasando. Y respeta el Estado, respeta la tradición. ¿Por qué digo que respeta el Estado? Pues porque en Venezuela el expresidente Jaime Lucinchi falleció en el año 2014. El expresidente Luis Herrera Campins falleció en el año 2007. El expresidente Rafael Caldera falleció en el año 2009. Y Carlos Andrés Pérez falleció en el año 2010. 4 expresidentes fallecieron durante los gobiernos del chavismo, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A ninguno se le rindió tributo. Y fueron 4 personas con las cuales usted pudo o no estar de acuerdo, pero 4 personas que fueron electas por la voluntad popular. La voluntad popular. 2 de ellos en 2 oportunidades. Y no se les rindió el tributo que merecían. ¿Por qué no se les rindió? Bueno, aparte de la indolencia y el talante un tanto miserable del alto gobierno, no se les rindió tributo porque Hugo Chávez llegó al poder para hacer historia. Él llegó con el grandísimo complejo de Adán de que él era el primero y lo de antes no existía. Bien por el presidente Gabriel Boric. Bien. Mal por los otros. 9:22, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 7 de febrero. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y bien, a las 9:24 vamos con las principales noticias de este miércoles 7 de febrero.
Chile comenzó siendo noticia esta semana por los trágicos incendios que se han cobrado la vida de más de 120 personas y han afectado alrededor de 15.000 viviendas. Sin embargo, ayer otra noticia ha puesto a Chile como protagonista y es el fallecimiento del expresidente y empresario Sebastián Piñera, quien falleció en el helicóptero en el que viajaba, accidentado en la región de Los Ríos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó 3 días de duelo nacional tras la muerte de Piñera. Le preparan funerales de Estado. Damasco. Al menos 9 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un ataque israelí con misiles perpetrado de madrugada contra la provincia de Homs, en el centro de Siria, donde todavía continúan en marcha las labores de rescate. Los bombardeos de esta madrugada también alcanzaron las inmediaciones de una refinería, de un inmueble dedicado a servicios técnicos y de un estadio ubicados en la ciudad y sus alrededores, según agregó la organización. El secretario de Estado Antony Blinken espera presionar hoy a Israel para que acepte una tregua que considera esencial en la guerra con Hamas, que llega ya a su 5º mes. Antony Blinken tiene previsto reunirse con las autoridades israelíes como parte de su gira por el Medio Oriente, que ha incluido Arabia Saudita, Egipto y Qatar. Qatar, que medió en una tregua temporal meses atrás, dijo que Hamas respondió a una nueva propuesta de acuerdo para detener los combates. La respuesta incluye algunos comentarios, pero en general es positiva, dijo el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tras reunirse con Blinken en Doha. Las primarias del Partido Republicano ayer en Nevada quedaron sin vencedor, para bochorno de Nikki Haley, la única que se había presentado y que resultó derrotada por la opción ninguno de estos candidatos. Los resultados fueron 32% de votos para la ex embajadora en Naciones Unidas, contra más del 61% para la opción ninguno de estos candidatos. El resultado no tiene valor en la nominación presidencial de los republicanos, porque esta primaria no otorga delegados debido a una disputa entre las autoridades del Estado y los dirigentes del partido, que organizarán un caucus mañana jueves, donde, como fue decretado en 2021, no podrá volver a participar la señora Haley. Los críticos dijeron que, aunque no es ilegal, el proceso está amañado para garantizar una victoria de Donald Trump. Ayer, The Washington Post reveló que el reporte clave del fiscal especial Robert Hur, que se conocerá pronto, donde se cuestiona el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden y sus asistentes, no recomienda presentar cargos criminales. El expresidente Donald Trump, por su parte, enfrenta actualmente cargos por el presunto mal manejo de documentos de alto secreto. Fue acusado por otro fiscal especial, Jack Smith, de poner en peligro la seguridad nacional al tener en su casa de Mar-a-Lago información altamente clasificada sobre secretos nucleares e información de defensa tras abandonar la Casa Blanca. En junio, Donald Trump se declaró inocente de varios cargos por retener ilegalmente información de defensa nacional, conspirar para obstruir la justicia y dar declaraciones falsas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró ayer la audiencia pública contra Venezuela por denuncia del ex candidato Enrique Capriles en el año 2012 por violación de derechos. Por parte de Enrique Capriles acudió el abogado José Ramón Medina. La representación del Estado venezolano no acudió. En 2013, luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril de ese año, Enrique Capriles, candidato opositor, denunció ante el sistema interamericano al Estado venezolano por presuntas violaciones de sus derechos políticos y de garantías judiciales, al negársele como candidato presidencial en esos comicios varias peticiones en ejercicio de sus derechos. El Consejo Nacional Electoral, con mayoría oficialista, que difundió los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro, el candidato oficialista del PSUV con 50,61% de los votos, le negó a Capriles, con el 49,12% de los votos, la petición de una auditoría completa de los sufragios y le impuso una multa por ofensas al Poder Judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
no tiene plazo para emitir la sentencia en el caso de Enrique Capriles, pero una vez que sea emitida, el Estado venezolano debe cumplirla, debido a que ocurrió antes de que Venezuela, por decisión de Hugo Chávez, se retirara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de encabezar un proyecto tóxico para España, después de que el líder del PP lamentara que solo se preocupa por el expresidente Carles Puigdemont y le augurará que caerá por ello. Con ironía ha iniciado Feijóo su pregunta diciendo que se dirigía a Sánchez por una cuestión procedimental, porque se sabe que quien manda en el Congreso es Junts. A su juicio, todo el mundo sabe ya también que sin Carles Puigdemont, Sánchez no es nadie, dijo Feijóo. El líder del PP ha reprochado que lleve 6 meses dedicado Sánchez en cuerpo y alma a la amnistía y le ha advertido de que estar 4 años así es insostenible. 4 años así no hay quien los aguante, ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Palabras de Feijóo. La Unión Europea pidió una reducción del 90% de las emisiones para 2040. Desde que presentó su Acuerdo Verde en 2019, Europa se ha posicionado a la vanguardia de la transición global, revelando una avalancha de políticas, objetivos y reglas amigables con el clima. La Unión Europea representa solo el 7% de las emisiones globales, en comparación con el 13% hace 2 décadas. Pero los agricultores, que enfrentan normas ambientales más estrictas y otros desafíos, han realizado protestas recientes en al menos media docena de países de la Unión Europea. En la Serie del Caribe, que se lleva adelante aquí en Miami, Venezuela, representada por los Tiburones de La Guaira, se impuso ante Panamá, los Federales de Chiriquí, con el marcador de 5-4. Este resultado dejó atónitos a los seguidores panameños que esperaban una quinta victoria consecutiva. La destacada actuación del utility Hernán Pérez fue fundamental para el triunfo venezolano, ya que remolcó 4 carreras clave. Con esta victoria, Venezuela aseguró su pase a las semifinales del torneo, programadas para disputarse a partir de mañana. Y a las 9:32 vamos con nuestra primera entrevista de hoy. Ayer la Corte de Apelaciones en Washington dictaminó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 e instigar el asalto al Capitolio. A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Eso fue parte de una cita textual de la sentencia. Cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento. Otra cita textual. ¿Qué significa esto? Vamos a consultar con una voz por demás autorizada en la materia, como lo es la del doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político aquí en la ciudad de Miami. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar en este programa. Ustedes tienen un nivel de profesionalismo que los admiro. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué implica jurídica y políticamente esta decisión de la Corte de Apelaciones? Bueno, jurídicamente esto le abre el camino para que proceda el juicio en contra de Donald Trump. La Corte de Apelación, lo que dijo ayer, aquí no hay impedimento legal, ya que la defensa que tenía Trump, que él estaba, que tenía inmunidad y que por lo tanto no lo podían encausar y enjuiciar, la Corte de Apelación dijo que esa inmunidad no existe. Por lo tanto, le devuelve el caso a la Corte de Distrito, donde se va a celebrar el juicio, dándole solamente hasta el próximo lunes, el día 14 de febrero, el día 11 de febrero, para que él pueda
presentar una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que si la Corte Suprema de los Estados Unidos no recibe el caso, y para que reciba el caso tendrían que tener por lo menos 4 votos de la Corte Suprema, 4 de los 9 miembros de la Corte Suprema tendrían que acceder a considerar la apelación de Trump. Y necesitarían 5 votos de los 9 para que esa consideración parara el procedimiento en la Corte del Distrito. Así que el juicio, la preparación para el juicio pudiera seguir adelante si solamente tienen 4 votos de los 9, pero para que se paralice todo hasta que la Corte Suprema decida, necesitarían 5 votos de los 9. Y es posible, yo te diría que hasta probable, después de haber leído la decisión de la Corte de Apelación ayer, una decisión sólida, muy bien escrita, que cubre todas las bases. A mí no me sorprendería que la Corte Suprema de los Estados Unidos simplemente dijera, aquí no hay temas para discutir y no acepten la petición de Trump y que el caso siga su curso y que comience el juicio en las próximas semanas. Originalmente este juicio estaba señalado para comenzar el día 4 de marzo. Ya eso no va a ocurrir porque la Corte de Apelación demoró casi un mes en tomar su decisión. Pero es posible que el juicio de Trump comience en abril, mayo, junio, y que ese juicio pues pueda demorar de 6 semanas a 2 meses, es lo que se calcula. Ahora, políticamente hablando, si ocurre tal como has descrito esa especie de calendario, políticamente hablando, ¿qué representa esto para Donald Trump? Políticamente, esto quiere decir que él iría a la convención republicana en el medio de un juicio, o ya quizás terminado el juicio. Si sale absuelto, pues sería el héroe de la convención. Si lo encuentran culpable de un delito tan serio, porque estamos hablando aquí del delito más serio que uno puede pensar de un presidente, que es tratar de obstaculizar el proceso democrático, quedarse en el poder después de haber perdido la elección. Si eso se le comprueba y es encontrado culpable por unanimidad de un jurado en Washington, D.C., yo sinceramente dudo que, a pesar de que el señor Trump ha ganado todas las primarias, yo dudo que el Partido Republicano vaya a poner como candidato presidencial a una persona condenada a este tipo de delito y quizás hasta esposado y con una sentencia de cárcel. Vamos a ver, cosas más raras han pasado en todo este proceso, pero si tuviera que opinar en este momento, yo diría que la probabilidad es que la Corte Suprema no acepte el caso, que el juicio se celebre y que para el momento de la convención republicana ya el juicio haya terminado, y si ha sido convicto, pues yo creo que los republicanos estarían buscando por otros caminos, porque sería desastroso electoralmente, yo creo, llevar a un candidato presidencial a una persona que haya sido convicta y no se sabe si el presidente tiene o no el poder de autoperdón. Eso nunca se ha presentado. Así que nuevo territorio en todo sentido. ¿Sería este el obstáculo más peligroso que podría enfrentar Donald Trump, aparte del caso de Georgia, o no? Bueno, el caso de Georgia se está desmantelando por unas acusaciones que se le han hecho a la fiscal, a Fani Willis, de que nombró como jefe de los fiscales para este caso a una persona con quien tiene una relación romántica, a una persona que aparentemente no tenía mucha experiencia en este tipo de casos, y se le han pagado $650,000 ya. Hay una audiencia el día 15 de febrero, si estoy correcto, para
determinar si el señor Trump y otros acusados están pidiendo que se desestime el caso o por lo menos que se descalifique a la fiscal Fani Willis. Si ese sería el caso, pues si cambian de fiscal, estamos hablando de una demora de meses, posiblemente hasta de un año antes de que esto se vuelva a presentar. Así que ese caso, por el momento, vamos a ver qué pasa en la audiencia del día 15 y veremos. Hay dos audiencias en este momento que son muy, muy importantes para el futuro de Trump. La audiencia esa que hablamos en el caso de Georgia y una audiencia que va a haber mañana en la Corte Suprema de los Estados Unidos para discutir el tema de la 14 enmienda. Si los distintos estados pueden descalificar a Donald Trump, como lo hizo el estado de Colorado, por decir que él participó en una insurrección y que por lo tanto está descalificado de ocupar un puesto federal de acuerdo con lo que dice la 14 enmienda del artículo 3, que descalifica a personas que hayan participado en una insurrección. Ya. Bien, veremos qué ocurre. ¿Qué de problemas tiene encima el señor Trump? Bueno, esto es sin mencionar el caso de Nueva York, que tiene el caso fiscal, donde estamos esperando la decisión del juez que puede imponerle multas hasta de $400 millones. Acaba de ser encontrado culpable de acoso sexual y le pusieron una demanda y ganó la señora la demanda y tiene una sentencia de $83 millones. Así que no sé cómo él puede dormir con tantos problemas, pero de verdad es una situación difícil. Ya lo veo. Rafael, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. El doctor Rafael Peñalver es abogado, licenciado en Florida y en Washington, D.C. Nos habló desde Miami. Son las 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a Chile con Jorge Gómez Arismendi. Ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria con estrategias personalizadas. Comprometidas con los inmigrantes, su equipo de trabajo busca soluciones que alcancen los objetivos de cada uno de sus clientes, ofreciendo siempre la mejor alternativa para establecerse en los Estados Unidos. Llama al 305-579-9218, 305-579-9218 para pautar una cita. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Bien, vamos ahora a Santiago de Chile, donde está Jorge Gómez Arismendi. Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué información maneja en este momento sobre la muerte del expresidente Piñera? Bueno, la fiscal a cargo que se estableció a partir de ayer del accidente indicó que efectivamente el expresidente Sebastián Piñera falleció producto de inmersión, es decir, al caer el helicóptero y él no poder soltarse el cinturón de seguridad, murió ahogado en términos estrictos. Se había especulado que había sufrido un infarto durante el vuelo, y ahora también se estaba informando que él lo que logró o alcanzó a hacer antes de, en el fondo, capotar el helicóptero fue acercarse hacia la orilla y pedirle a quienes lo acompañaban, entre los cuales estaba su hermana, que se lanzaran del helicóptero en el fondo para evitar mayores muertes, y él luego no logra salir de la nave en el fondo de la aeronave y se sumerge con ella. Eso es lo que ya se confirmó, por lo menos en términos de la causa de muerte
del expresidente Sebastián Piñera. ¿Los funerales de Estado están previstos para cuándo? Se declaró, el presidente Gabriel Boric estableció 3 días de duelo y los funerales de Estado serían el día viernes. Eso es lo que se ha informado. Hoy día, por la mañana, ahora ya estaba recibiendo honores porque llegó desde Valdivia. Esto ocurrió en una zona llamada Lago Ranco, en la región de Los Ríos, en el sur de Chile, en un contexto de lluvia, ¿cierto? Y por lo tanto ayer fue trasladado el cuerpo del expresidente que fue rescatado desde el lago hasta el servicio médico legal que está ubicado en Valdivia y hoy día y se supone que va a recibir primero un responso a nivel privado, luego en la tarde se va a abrir el responso para el público, es decir, un velorio hoy día y mañana, y ya el día viernes serían los funerales como corresponde con todos los honores de Estado que además el presidente Boric anunció se le iban a rendir al expresidente Sebastián Piñera. Pasando a otro punto, el presidente Boric estaba en Valdivia, dices, donde han ocurrido los incendios. ¿Cuál es la situación planteada por los incendios? El expresidente Sebastián Piñera, su cuerpo fue trasladado a Valdivia. Los incendios están ocurriendo en Viña del Mar, en la ciudad de Viña del Mar, la conocida ciudad Jardín. Incendios que duraron 3 días, que ya más o menos han cobrado la vida de 130 personas alrededor aproximadamente. Hay otras 300 personas desaparecidas, más de 3.000 casas quemadas, y se está presumiendo que hubo una intencionalidad en estos incendios que se iniciaron durante la semana pasada, más o menos el día viernes de la semana pasada, y fueron de una magnitud impresionante. Es decir, cuando uno ve las imágenes parece una ciudad en guerra. Y bueno, hay varias críticas con respecto a las alertas que se establecieron. Hubo gente que no logró escapar. También de alguna forma hay críticas respecto al tema de la previsión, es decir, cuánto de acciones preventivas se tomaron al respecto, y por lo tanto hoy día ya ha bajado el nivel de intensidad de estos incendios. Bomberos ya declaró que el incendio ya en términos estrictos pasó, y por lo tanto ahora viene toda la fase de reconstrucción, pero el gobierno también ha indicado que quiere dar con los responsables de estos incendios si es que así existieran. Una cuestión que igual es bastante difícil de investigar, pero por lo menos eso es lo que se ha planteado, y en general existe el consenso de que hay que dar con los culpables si es que así lo amerita. Ya. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Jorge Gómez Arizmendi desde Santiago de Chile. 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la Unión Europea propuso el martes nuevas normas destinadas a reprimir la violencia contra las mujeres, además de abordar temas como los matrimonios forzados y la violencia doméstica. El proyecto de ley penaliza el acoso en línea de las mujeres. Político informó que el tema ganó mayor urgencia después de que las imágenes gráficas generadas por la inteligencia artificial de la superstar Taylor Swift comenzaran a circular en Twitter en enero. Sin embargo, los poderosos miembros de la Unión Europea, incluidos Alemania y Francia, se opusieron a añadir un consenso en todo el bloque sobre la violación, argumentando que su inclusión en última instancia condenaría las reglas propuestas. Las votantes feministas han atacado a los líderes, como el presidente francés Emmanuel Macron, que hizo campaña con una promesa de abordar la violencia de género, y en el fondo, César, esto es violencia de género, en el fondo, en la forma, en como lo quieras ver, y debería atacarse y regularse en bloque. Ya. Gracias, Flor Alicia. A las 9:53 de la mañana vamos a un sitio no identificado por razones de estricta seguridad, para poder conversar con nuestra muy apreciada
y admirada Sebastiana Barráez, quien, como saben, pues tiene orden de captura por la dictadura de Nicolás Maduro. Sebastiana, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un placer estar en tu programa. Mi primera pregunta es personal. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Gracias a Dios. Yo creo que yo no podía esperar menos de un régimen como el que sin duda he venido fijando posición desde hace muchos años. Leo entre tus muchos trabajos el caso de Alejandro Jesús Celis Rojas, quien pasó de ser un poderoso privilegiado, algo así como protegido del fiscal Tarek William Saab, y fue detenido por el organismo de contrainteligencia militar. Esta trama habla de corrupción, contrabando, sexo y demás. ¿Quién es este señor y qué es lo que ocurre, Sebastiana? Alejandro Celis era el fiscal superior del estado Táchira. Entre otras cosas, ha sido el fiscal superior con más años en ese cargo en nuestro estado. Y era, sin duda, un hombre de absoluta confianza personal del fiscal Tarek William Saab. ¿Cómo cayó en desgracia? Bueno, es lo que creo que sucede en todas las revoluciones con aquellos que se creen impunes, que pueden hacer cosas sencillamente porque están supuestamente protegidos por el poder. Uh-huh. Este señor descubrió que esa fórmula mágica no existe, que sencillamente son piezas desechables según las circunstancias y según los acuerdos. Lo sacan con una excusa. Dicen que hay una orden contra él, una investigación, y que por eso debe renunciar. Una vez que él renuncia, entonces empieza la supuesta investigación. Uh-huh. Pero donde uno debe poner el acento es por qué la Dirección de Contrainteligencia Militar se va a ocupar de detener y de armar todo un caso de un fiscal superior señalado por acoso sexual. ¿Por qué se ocupa la contrainteligencia militar de eso entonces? ¿Tienes la respuesta? Me sospecho que sí. Sin duda que el fiscal Alejandro Celis fue objeto de uno de esos canjes que se hace a nivel del poder, por una razón, porque Alejandro Celis estaba enfrentado con el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, entre otras cosas por el problema de las gandolas de contrabando. Ojo, César Miguel, no estoy diciendo que Alejandro Celis sea precisamente una palomita de Fátima. Uh-huh. No. Allí había un enfrentamiento entre ellos ante la situación de que Tarek William Saab, el fiscal general de la República, es una pieza también canjeable y en este caso necesita el respaldo de la Asamblea Nacional para que no lo sustituyan, pues empezó a sacrificar varias piezas, entre esas la del fiscal Alejandro Celis en el Táchira, que sin duda es parte de ese acuerdo para colocar una persona más complaciente a Freddy Bernal. Y también, César Miguel, todo el país vio este escenario de un fiscal, Ronnie, que apareció frente a las cámaras le colocan una capucha, que estaba cometiendo actos de corrupción. El problema es que ese fiscal era uno de los hombres más allegados a Tarek William Saab, de los más protegidos. Y además de los que asumió casos políticos emblemáticos, entre esos, por cierto, la orden de detención contra Nick Evans, el director del portal Punto de Corte. Caramba, las amistades, los asesores, las personas cercanas al fiscal Saab son gente de cuidado, ¿no?
sí, tienen un alto currículo. Ya veo. No quiero cerrar la conversación contigo sin tocar otro tema. Has publicado al día de ayer en Infobae un trabajo sobre los militares golpistas de hace 32 años. Y dices, unos son privilegiados con mucha riqueza y otros están en la pobreza absoluta. ¿Quiénes son unos y otros? ¿Y por qué unos están 1.000 millonarios y los otros están en la pobreza absoluta, Sebastiana? Bueno, son muy fáciles de identificar. Los que están en condiciones absolutamente privilegiadas, pues son un pequeño grupo. Es el grupo que sigue manteniéndose en el poder, que entre otras cosas, pues durante toda la revolución bolivariana ha podido disfrutar y usufructuar y vivir cómodamente y tener a sus familiares viviendo en condiciones totalmente privilegiadas. Del otro lado, que es la parte quizás dolorosa, hay una cantidad de militares, primero que perdieron su carrera, que además quedaron con el estigma de haber participado en un golpe, en una intentona de golpe contra un gobierno legal en el poder y además haber levantado las armas de la República, haber usado las armas de la República, que es una cosa debería ser sagrada para los militares, pues las usaron para un acto de este tipo muy censurable. Yo creo que sencillamente, si vemos, por ejemplo, el acto del cuartel de la montaña, que estuvo allí encabezado por Diosdado Cabello, que por cierto no fue precisamente el acto principal. El acto principal fue el que lideró Nicolás Maduro en Miraflores, para lo que trasladaron a sopotoscientos autobuses desde todas partes del país, y donde Nicolás Maduro se enseñoreó allí y entre otras cosas se hizo rodear de ese mismo grupo de privilegiados del 4 de febrero. Allí se lució, dio sus palabras, bailó, cantó, es decir, estuvo muy cómodo, y Diosdado Cabello debió hacer un acto en el cuartel de la montaña, digamos, en segundo plano, con sus amigos más cercanos del 4 de febrero. Mirando las fotos de ellos ahí, uno sabe perfectamente que esos son los privilegiados, que los demás, César Miguel, les ha pasado como el coronel Centeno, que terminó lamentablemente quitándose la vida por una situación extrema de crisis. Y este coronel Centeno, que murió en agosto del año pasado, no solamente que fue un hombre, digamos, que derrochó virtudes en su carrera militar, sino que además, después que participó el 4 de febrero, hizo un libro sobre esa acción y fue además embajador de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Bueno, terminó muriendo de esta manera en medio de una brutal crisis que tuvo, y yo conozco muchísimos del 4 de febrero, muchos que sencillamente a veces escriben en los mensajes de las redes sociales pidiendo ayuda, tratando de que por lo menos les manden una bolsa de alimentos porque están muriendo de hambre. Dios. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos y por favor cuídate mucho. Al regreso vamos con nuestro foro del día de hoy. ¿Cómo se van fanatizando las sociedades? ¿Cómo evitar los conflictos por fanatización en las familias, con los amigos, la radicalización política y demás? Ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. A las 10:05 vamos de lleno con nuestro foro. La radicalización política podría amenazar las relaciones con familiares, amigos, colegas y seres queridos, ya que muchos se encuentran en lados opuestos de un abismo ideológico aparentemente infranqueable. No hay una manera de comunicarse que permita que ambas partes sean escuchadas sin romper aún más estas relaciones. Esa polarización acabó con no pocas familias, amistades en Venezuela.
Y el cuadro que se vive en los Estados Unidos, pues pareciera que va por el mismo derrotero. ¿Qué significa esto de fanatizar una sociedad? ¿Y cómo se puede evitar? Aquí en Miami nos acompaña Stephanie Essenfeld. Ella es psicoterapeuta familiar y de parejas y es la creadora del programa en línea Más Paz Mental, el arte de establecer límites saludables en las relaciones. Stephanie, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti por invitarme a estar aquí con ustedes. Y en Ciudad de México está el sociólogo Juan Manuel Trac, doctor en procesos políticos contemporáneos. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por la invitación, César Miguel, un gusto. A ver, ¿qué es esto de fanatizar una sociedad? Comencemos por el lado macro. Juan Manuel, por favor. Sí, cuando estamos hablando de fanatizar una sociedad en los términos que los vemos ahora, hablamos de esto que ahora la ciencia política ha definido como polarización afectiva. Y es básicamente trazar líneas divisorias entre los grupos y los miembros de los grupos políticos y partidistas o ideológicos, dependiendo del lugar, a partir de si el agrado o desagrado, la confianza o la desconfianza en el otro. Es decir, no importa el argumento, sino lo que importa es la pertenencia o no al grupo. En nuestro grupo, los que son nuestro grupo nunca van a estar equivocados. Los que son del otro grupo, por definición, son malos, por definición sus argumentos son inválidos y por definición, entonces hay que buscar hacerlos entrar en razón, sea como sea, y normalmente tiende a ser de forma violenta. Entonces, cuando hablamos de esta polarización afectiva en términos de la política, impide cualquier tipo de consenso, cualquier tipo de diálogo y cualquier tipo de búsquedas de soluciones en las cuales, si bien no todo el mundo tiene el resultado esperado, tiene un resultado con el cual puede comprometerse y negociar y lograr consensos. Cuando vemos esto en la política en Estados Unidos, por ejemplo, hay un estudio que indica que el número de propuestas bipartidistas en los últimos 30 años ha caído considerablemente, ya casi no hay iniciativas bipartidistas, y esto tiene que ver con este tipo de polarización. Es decir, los políticos norteamericanos cada vez menos trabajan y cooperan juntos. Cuando hay este tipo de polarización, cuando hay este tipo de fanatismo alrededor de un líder o alrededor de una ideología, entonces la cooperación queda al mínimo y lo que se exacerba es un conflicto a partir de identidades. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y es un poco la lógica, y como tú bien reseñaste al inicio, bueno, nosotros en Venezuela tuvimos este tipo de polarización desde el principio, desde el 99, porque se polarizó alrededor de una figura mesiánica. O estás con él o eres enemigo de la patria. Entonces, estas mismas lógicas las vemos repetidas en algunos lugares, en Estados Unidos particularmente, con el caso de Donald Trump, ahí está. Sí. Esto desde la perspectiva macro, desde muy arriba. Ahora, cuando esto lo llevamos al terreno micro, al núcleo pequeño de la familia o de mi círculo familiar, ¿qué ocurre? Le pregunto esto a Stephanie Essenfeld. Stephanie, por favor. Ocurre que a mí me encanta lo que acaba de decir Juan, que Juan, ¿no? Sí, Juan Manuel, sí, claro. Juan Manuel, eso que acaba de decir es vital, de estás conmigo o estás en mi contra. Así las personas tienden a ver a sus familiares y a su alrededor cuando las personas no opinan o piensan igual que uno. Y para abordar esta situación es muy importante emplear lo que es el pensamiento dialéctico. Esto significa aprender a reconocer y aceptar la existencia de múltiples verdades y encontrar un camino que va más, que ayuda a la síntesis de perspectivas opuestas. Para eso es muy importante estar abiertos
a realmente poder entender a la otra persona y no solamente de ser entendido. Esto significa escuchar activamente y considerar seriamente el punto de vista de la otra persona, incluso si no estás de acuerdo. Aquí el objetivo no es estar de acuerdo, el objetivo es escuchar y poder explorar perspectivas que no necesariamente concuerdan con la mía. Entonces, para mí eso es vital. Algo que es muy importante y es, si tú sientes, y hay personas que realmente no tienen la posibilidad de tener estas conversaciones sin terminar completamente detonados, alzando la voz e irrespetando a la otra persona, aquí es muy importante, si tú reconoces ese patrón en ti, poder poner límites antes de entrar a una conversación, si usualmente son conversaciones en donde salen estos temas. Y aquí sería decir, simplemente me siento incómoda o incómodo cuando hablamos sobre este tema en específico, y me he dado cuenta en el pasado que cada vez que hablamos de este tema terminamos teniendo conversaciones muy destructivas para nuestra relación. Por lo tanto, necesito acordar contigo que si vamos a estar en un mismo espacio, hablar de otros temas que no incluyan este en específico. Ese acuerdo ayuda a poder entrar a una conversación sin tener que entrar en discusión sobre ese tema polarizado. Muy interesante, hablaba Stephanie Essenfeld. A ver, cuando Barack Obama gana por primera vez la presidencia, se enfrentaba a John McCain. Y McCain, en un meeting donde reclamaban a Obama, concilió al público, a la masa, y dijo, ese señor es el nuevo presidente de nuestra nación y hay que respetarlo como tal, y pasó a felicitarlo. Lo que ha ocurrido en este país pues nos lleva a un terreno completamente distinto. Un presidente es derrotado y arma todo una campaña para no reconocer eso y lanza acusaciones de que hubo robo y se monta una trifulca violenta, nada menos que en el Congreso. Antes, las discusiones más encendidas se resolvían por un voto mínimo. Ocurrió aquí en el estado de Florida, donde se decidió que Bush le había ganado al candidato demócrata. Pues bien, antes demócratas y republicanos, según una encuesta que leí ya a mediados del año pasado, se trataban de adversarios políticos. Ahora se tratan de enemigos. Y con el adversario puedo convivir, con el enemigo no. Dijiste que en Venezuela hubo una polarización en torno a una figura mesiánica. Y para los efectos de los seguidores de Donald Trump, él es esa figura mesiánica. ¿Por qué aparecen estos mesías en sociedades como Estados Unidos? Juan Manuel. Sí, bueno, es un fenómeno complejo. Ahí habría que irnos a toda la teoría del líder carismático de Max Weber, y en donde la gente, por alguna razón, empieza a sentir y a evaluar que su entorno no es lo que esperaban y buscan una respuesta fácil a lo que es una situación compleja. En la búsqueda de la respuesta fácil, un líder mesiánico, un líder que además ha sido enaltecido por los medios de comunicación desde los 90, o sea, Donald Trump fue enaltecido por los medios de comunicación, una sociedad en donde cada vez menos el pensamiento crítico es practicado de forma recurrente. Ya lo señalaba Carl Sagan en los 90 también, el riesgo de que no hubiese pensamiento crítico en la sociedad norteamericana. Bueno, lleva a que las personas abracen esta tesis de la salida de las respuestas fáciles, ¿no? Es culpa de los inmigrantes, es culpa de los demócratas, es culpa de una gran conspiración. Y esas teorías de conspiración son al final del día respuestas fáciles que dan estos personajes a situaciones muy complejas que está atravesando la sociedad, en este caso norteamericana, bueno, como la creciente desigualdad, como la dificultad de acceso a la vivienda, como la dificultad de tener un estilo de vida que ya no se tiene. Entonces, este mesianismo en una situación en la cual la gente no entiende mucho por qué su calidad de vida o sus expectativas de vida no son los que tenían,
este líder viene a dar respuestas fáciles en un contexto, además, donde las redes sociales generan estas burbujas, estas cámaras de eco, y entonces la gente va retroalimentando el mismo pensamiento. Los algoritmos de las redes sociales te muestran contenidos que refuerzan tu opinión y no contrastan tu opinión Sí, ni con otras opiniones, ni con evidencia, y entonces se genera toda esta creencia. Entonces la palabra del líder empieza a ser casi que una palabra sagrada, ujú, y ahí es donde ya no tenemos adversarios con los que argumentar quién tiene el mejor argumento o quién tiene la mejor evidencia, sino mi líder tiene la razón, y si no estás con él, como decíamos al principio, estás contra él, sí. y por lo tanto ya no eres adversario, sino enemigo. Hablaba Juan Manuel Trac. Te pregunto, Stephanie, a ver, en parte por lo que puede ser tu experiencia clínica, pero digamos, tengo una familia radicalizada. El padre lleva la voz cantante, lo sigue la esposa. ¿Padres radicalizados van a criar y a formar hijos radicalizados? Stephanie. Usual, usualmente sí, porque en especial cuando se trata de la radicalización, no nada más es es la radicalización política, sino tienden a tener esa mentalidad absoluta en las otras áreas de su vida también. Y parte de la radicalización es yo tengo la razón y como tú vienes de mí, tú eres una extensión de mí. Por lo tanto, no puedes estar en mi contra. Entonces sí tienden a criar niños radicalizados, pero sí he visto en mi práctica y en mi experiencia que hay muchos niños que se convierten en adultos, se ponen a estudiar un poco más y terminan creando su propia perspectiva basado en sus valores, que muchos valores son innatos. Entonces esto sucede, lo que termina ocasionando es que los padres se decepcionan mucho de ese niño porque se sienten como sí, como que sí, los hijos están en su contra y los están decepcionando y los Ya. están traicionando. A mí me parece que es importantísimo aquí volver a los principios del pensamiento dialéctico, donde el hijo e incluso el padre, pero el padre está radicalizado, entonces vendría el niño adulto, poder decir, entiendo por qué te sientes así, veo tu punto de vista, y después irte al mismo tiempo, o sea, quitar el pero e incluir el al mismo tiempo. Me encantaría contarte yo mi perspectiva, y de dónde sale mi perspectiva. Y de esa manera, de repente, el padre o la madre no está de acuerdo, pero reconoce de que su hijo o su hija, ya siendo adulto, puede tener su perspectiva también. Pero tienes que emplear este tipo de herramientas para que el padre o la madre no se sienta criticado, no se sienta Sí. juzgado y termine reaccionando destructivamente. Oigo a Stephanie y es complicadísimo todo en el nivel familiar. Y oigo a Juan Manuel y es complicadísimo todo en el plano de las sociedades. Al tratar de hacer esta descripción cronológica, Juan Manuel y Stephanie, eh, quise subrayar que ha habido como una suerte de retroceso, ¿no? Una especie de involución social, en el caso puntual de Estados Unidos. Pregunto, y ya tenemos el tiempo en contra, pero pregunto, ¿esos procesos pueden ser revertidos? ¿Esta especie de involución puede ser detenida y regresar a donde se estaba o más allá? Sí, son procesos complejos porque tienen que ver en mucho con el proceso de socialización primaria y socialización secundaria, pero yo sí creo que un papel importante para revertir esto está en los medios de comunicación y en las redes sociales, es decir, los responsables de estos grandes aparatos a través de los cuales consumimos y intercambiamos y expresamos información. Tienen que tener una responsabilidad social para que no fomenten este tipo de pensamiento maniqueo, absolutista, porque los valores que se inculcaron de pequeños durante el proceso de socialización pueden ser cambiados, pero son difíciles de ser cambiados, ¿no? Ujú. Pero es posible, ¿no? Y como bien decía Stephanie, bueno, cuando un individuo empieza a leer cosas que están fuera de ese marco de la socialización primaria, que es la familia,
Bueno, desarrollar el pensamiento crítico, yo creo que eso está en la escuela, desarrollar el pensamiento crítico que no se desarrolla tanto en casa, es un elemento fundamental. Yo creo que allí hay un punto importante, medios de comunicación y escuela como entes de socialización secundaria, desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, bueno, a través de, bueno, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico. Yo creo que hay que regresar a la filosofía. Si bien yo soy fanático de la tecnología, no hay que abandonar la Sí. filosofía, porque es una de esas formas que podemos contrarrestar estos efectos. Juan Manuel habla del pensamiento crítico y Stephanie del pensamiento dialéctico. Me parece muy interesante y creo que ambos apuntan con nombres distintos a algo que converge, ¿verdad? Así como le pregunté a Juan Manuel si una sociedad puede revertir un proceso como este, en un núcleo familiar, por ejemplo, ¿puede volver la concordia en medio de esas asperezas, Stephanie? Yo creo que sí. Yo no creo que los medios de comunicación puedan hacer un cambio, como dijo Juan Manuel, porque yo creo que la radicalización vende. Así lo veo yo. Yo Ah, siento que un medio de comunicación radical tiene más tracción, ujú, lamentablemente. ujú, Entonces es muy retador cambiar esa parte. Para mí, sin duda, todo esto viene de la educación, de las escuelas. En mi programa Más Paz Mental, yo he visto que familias completas toman el programa y yo tengo un módulo completo que se llama De pensamiento absoluto a pensamiento dialéctico. Y he visto cómo transforma radicalmente la familia. Entonces, sí le tengo fe a que es posible. Al mismo tiempo, siento que tiene que estar implementado en todas las escuelas, como que si fuera matemática, como que si fuera castellano. Tiene que haber tiene que estar el pensamiento crítico, pensamiento dialéctico, como lo queramos llamar, porque sí considero que es lo mismo, dentro del currículum en todas las escuelas obligatorio. Y si lo queremos llevar un paso más allá, creo que es un material que no nada más los niños lo tuvieran que ver, sino los padres también. muy bien. Muchísimas gracias a la psicóloga Stephanie Essenfeld aquí en Miami y al sociólogo Juan Manuel Trac en Ciudad de México. Gracias a Gracias ambos. por la invitación. Gracias. Gracias. El reloj indica que son las 10:23 de la mañana. Esta tarde, desde las 3 y hasta las 6, no se pueden perder la transmisión especial que haremos en TVV en la calle, en vivo, desde el Loan Depot Park. Todo el talento de TVV Network estará allí. Y además, esta noche, a las 9, viene el primer programa de análisis semanal en TVV. Allí me tocó compartir con Gladys Rodríguez, Jessica Morales, Carlos Acosta. Análisis semanal. Hablamos precisamente de Donald Trump, bien y mal, como debe ser. 9 de la noche por TVV. 10:24 de la mañana, una pausa y al regreso vamos a Ciudad de México para ocuparnos de la pretensión de Andrés Manuel López Obrador de hacerle cambios a la Constitución mexicana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso un paquete de reformas a la Constitución cuando faltan menos de 4 meses para las elecciones generales. Entre sus propuestas hay ajustes al sistema de pensiones, a la elección de jueces y autoridades electorales. ¿Qué es esto? ¿Qué pretende el señor López Obrador a última hora con estas reformas a la Constitución? Vamos a Ciudad de México. Allí está el periodista coordinador de información de W Radio, Primitivo Olvera. Primitivo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Primitivo no me está escuchando. ¿Me escuchas, Primitivo? No me escucha. No está escuchando. No me escucha, Primitivo. A ver qué puede estar ocurriendo. A ver, ahora, Primitivo, ¿me escuchas?
Bien. A ver qué ocurre. Bien, en todo caso, mientras resuelven la incomunicación con Primitivo, en el listado de 20 objetivos, López Obrador esbozó los objetivos de las reformas de su último tramo de gobierno de 6 años, entre ellas el sistema de pensiones, la elección de jueces y los consejeros de la autoridad electoral y la eliminación de los órganos autónomos. Analistas han considerado que López Obrador sabe que será muy complicado que su anunciado paquete de reformas salga adelante antes del cambio de gobierno y sostienen que lo que trata de hacer es influir en los comicios a favor de la candidata oficialista de Morena, la señora Claudia Sheinbaum. La exalcaldesa de México tiene una fuerte ventaja en los sondeos de intención de voto frente a su principal adversaria, Xóchitl Gálvez, empresaria y política abanderada de la coalición opositora. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, dijo López Obrador. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal. ¿Entienden ustedes que para López Obrador, en el mismo estilo de conversación y de pensamiento de estos líderes izquierdistas, es lo neoliberal es todo lo que vino antes de mí? Después de mí viene lo bueno. ¿Tenemos a Primitivo ahora, Laura? Ahora lo tenemos. A ver. Buenos días, Primitivo. ¿Me escuchas? Claramente, César. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos, Primitivo. A ver, ¿qué pretende el señor López Obrador con estas reformas constitucionales cuando ya está prácticamente de salida? Faltan 9 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en lo que se coincide en el análisis aquí en México es que se trata de una carambola de varias bandas, un efecto que tiene primordialmente el objetivo de impactar, de influir, de marcar la agenda de la contienda electoral que tiene que resolverse el próximo mes de junio. Con estas 20 iniciativas, la gran mayoría de ellas iniciativas de reforma constitucional, bueno, pues el presidente está fijando la agenda de discusión de cara a lo que será la elección del próximo mes de junio. Se va a hablar de temas como seguridad, como el tema de la militarización, el del desmantelamiento de los órganos autónomos, las modificaciones al Poder Judicial. Esto va a marcar, o lo que pretende el presidente de la República, es marcar la discusión, llevar la iniciativa y fijar los términos del debate de las campañas electorales. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos hablando de la necesidad que tiene Andrés Manuel López Obrador de garantizar que los programas que él impulse, que el modelo que él está impulsando que se quede plasmado en la Constitución para que sea, y lo ha dicho muy claramente, muy difícil de desmantelar. Y el otro tema, pues es amarrar prácticamente, dejar de brazos atados a quien venga, a quien sea la ganadora de la elección presidencial, ya sea Claudia Sheinbaum, quien está encabezando las encuestas y es la candidata de Andrés Manuel López Obrador, o Xóchitl Gálvez, quien está en un segundo lugar, aún muy lejano en los sondeos de opinión. ¿Qué pasa? Hay una gran pregunta en torno a por qué se lanzan ahorita y cuáles pueden ser los efectos. El presidente de la República, López Obrador, y sus aliados no tienen los votos para garantizar las 3/4 partes del Congreso que aprueben y que avalen estas reformas. Sin embargo, López Obrador ha apostado a lo que él llama el plan C: ganar en las elecciones de junio, no solamente la presidencia, sino una mayoría suficiente para aprobar reformas constitucionales en el Congreso de la Unión. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que se dé esta elección, el presidente va a tener por lo menos 2 meses de poder todavía después de que entre la nueva legislatura. Entonces, le dará tiempo para gestionar estas reformas que no van a pasar en los próximos meses, por lo menos la mayoría de ellas, ni las más polémicas, por supuesto, pero se van a mantener en el ánimo público.
lograr esa mayoría parlamentaria será posible en el resultado electoral después de junio, Primitivo. Es muy difícil, César. Es muy difícil lograr esa mayoría calificada, el ganar las 3/4 partes del Congreso. En la Cámara de Diputados tiene mayor posibilidad. Se está apostando a un resultado electoral parecido al que se tuvo en el 2018. Sin embargo, en el Senado de la República, por la forma en que está establecida la distribución de fuerzas y la elección de legisladores en la que llamamos la Cámara Alta, es muy complicado. Hay algunos análisis que señalan que el partido del presidente tendría que ganar en prácticamente todos los estados de la República, en las 32 entidades del país, y así solamente lograr esas 3/4 partes. De otra manera, se verá muy difícil, pero la apuesta del presidente es ir por todo y garantizar su legado político y garantizar que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran y todavía reforzar las bases de lo que se llama la Cuarta Transformación. Dios. Primitivo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Un saludo. Primitivo Olvera, coordinador de información de W Radio desde Ciudad de México. Y a las 10:34 de la mañana vamos ahora a Caracas, donde está la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Leo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicita al Estado venezolano cumpla la sentencia en el caso Lista Tascón y da plazo al gobierno hasta el 6 de mayo para que presente el informe de cumplimiento. Rocío, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la oportunidad. Rocío, ¿de qué estamos hablando este caso de la Lista Tascón en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, César Miguel, es un caso que fue sentenciado en el año 2018, es decir, ya estamos próximos a cumplir 6 años de haberse dictado la sentencia. Justamente mañana se cumplen 6 años de haberse dictado esta sentencia. Este caso refiere a hechos que ocurrieron hace ya 20 años en Venezuela, que se generaron a partir de la llamada Lista Tascón, una lista a través de la cual en el gobierno de entonces del presidente Hugo Rafael Chávez Frías se persiguió a los empleados públicos y otras personas de la sociedad que pudieron ser identificadas en una lista que fue publicada por el entonces diputado Luis Tascón. Las personas, muchas perdimos nuestro trabajo en la administración pública, perdimos nuestro proyecto de vida para el cual habíamos dedicado años de estudio, especialización, y simplemente se nos dijo que quedábamos despedidas de la administración pública por firmar en contra del presidente de la República. Este caso nos llevó a 3 víctimas, a 3 mujeres, a poder demostrar, tras 14 años de judicialización en las instancias nacionales e internacionales, lo que ocurrió para obtener sentencia favorable de parte de esta instancia interamericana. A ver, ¿qué dice la sentencia que ya va a cumplir 6 años, Rocío? Básicamente obliga al Estado a 3 cosas muy puntuales. Relata los hechos y pide que se publique la sentencia en Gaceta Oficial, un resumen de la misma, en una página web que permanezca, página web del Estado durante un año para que pueda haber un reconocimiento público de lo que ocurrió. Eso se inscribe en La Verdad, que es uno de los modelos de reparación para las víctimas, en un diario de circulación nacional. Prevé también reparaciones pecuniarias para las 3 víctimas por daño material, así como reparaciones por daño inmaterial, afectación emocional, etcétera,
y, por supuesto, reparaciones para el agente, digamos que de las víctimas, para reparar los daños en los que se incurrieron, gastos en los que se incurrieron para poder adelantar este caso durante 14 años. El Estado está en mora en el cumplimiento de la sentencia desde hace 5 años y nuevamente la Corte recientemente ha pedido al Estado venezolano que presente un informe del cumplimiento de la sentencia a más tardar el próximo 6 de mayo del 2024. El Estado o el gobierno del señor Maduro dirá, nosotros no pertenecemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, suele existir una confusión al respecto sobre esta materia. El Estado debe cumplir todas las sentencias que se emitieron y se generaron mediante o en el tiempo en el cual Venezuela era parte del sistema interamericano. Está obligado porque en el tiempo que se generaron estos casos, Venezuela era parte del sistema interamericano. Al punto, César Miguel, que hay 12 sentencias en estado de supervisión que no están siendo cumplidas por el Estado venezolano. Bien, llega la fecha tope de mayo y no pasa nada. ¿Qué hace entonces la Corte? Como no ha ocurrido durante los 5 años precedentes, la Corte va a seguir acumulando las peticiones al Estado. Obviamente no hay un carácter jurisdiccional coercitivo que siente al Estado, que lo obligue, pero en este caso hay una medida de comienzan a calcularse intereses en favor del dinero que se adeuda. Esto no es muy alentador. Las víctimas, en definitiva, lo que queremos es justicia, verdad y reparación, pero para el caso de que esto no pueda ejecutarse en el tiempo previsto por la Corte, sin duda quedará para ser ejecutado cuando sea posible para Venezuela cumplir con las obligaciones de derechos humanos, con los intereses que esto generará. Esperamos que no sean nuestros hijos quienes tengan que ser beneficiarios del cumplimiento de esta sentencia, pero es una medida de reparación frente a los estados que son rebeldes en este cumplimiento. Ahora bien, César Miguel, aquí hay un punto interesante con esta sentencia, porque en esta sentencia se demuestra cómo el Estado de manera sistemática y generalizada persiguió, generó daños contra personas por razones políticas. Y aquí puede ser esta sentencia un precedente muy interesante para nosotros, el precedente más importante que genera el inicio en Venezuela de la muy abierta, clara y definitiva persecución por razones políticas contra opositores disidentes y críticos en Venezuela, que arranca efectivamente en el año 2004 en Venezuela. Ya. Bueno, veremos qué ocurre en mayo o antes. Rocío, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias por la oportunidad, César Miguel. Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano desde Caracas. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso hablamos de pelota, de la Serie del Caribe aquí en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a la pelota, vamos a la Serie del Caribe, nada menos que con la dama del béisbol, Mari Montes. Querida Mari, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Mari. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mari, los 2 últimos juegos de los Tiburones de La Guaira han sido eso que llaman, decían antes, no apto para cardíacos. Tal cual, el juego de anoche, sobre todo con un equipo como Panamá, fue electrizante, como dices, porque hasta el out 27 Panamá podía empatar y dejar en el terreno a los Tiburones de Venezuela. Un equipo de verdad increíble, los Federales de Chiriquí. Ayer perdieron el invicto en ese juego en el que Osvaldo Guillén, moviendo
las piezas y contando con la versatilidad de sus hombres, bueno, consiguió hacer esas carreras y luego, digamos, como el sello con el batazo, el largometraje de quien nadie lo estaba esperando, el noveno bate, Alcides Escobar. Qué bonito es el béisbol. Sí, el que menos, del que menos esperaba. A ver, ¿qué viene ahora? Ya está en la semifinal entonces el equipo de Venezuela. Sí, fíjate, ahora tenemos que esperar el resultado del juego que comenzó hace unos minutos entre Curazao y Puerto Rico, porque allí se va a definir el cuarto clasificado. Y dependiendo del resultado de Venezuela contra Nicaragua esta noche, a las 8:30 es ese juego, de ganar los Tiburones de La Guaira, van a clasificar en primer lugar de la tabla y entonces enfrentarían al ganador del juego que está desarrollándose en este momento, que sería el cuarto clasificado, porque va a jugar el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3. O sea, de acuerdo al orden, y esas son las dos semifinales para verse en la final. Y Venezuela está ya en esa semifinal. Habría que ver si pasa Curazao o Puerto Rico. Ajá. Y los otros dos ya están, República Dominicana y Panamá. Y Panamá, sí, la tabla a esta hora, sin el resultado de hoy, tiene a Venezuela y Panamá con el mismo récord de 4 victorias y un juego perdido. República Dominicana y Puerto Rico tienen 3-2, Curazao 2-3, y bueno, ya México y Nicaragua se fueron. Bien, ¿qué sería lo ideal, tal como has visto la dinámica, la producción de cada equipo? Mira, César, lo ideal es que Venezuela y Osvaldo Guillén y los Tiburones de La Guaira puedan mantenerse con ese bullpen que tanta confianza le da a Osvaldo y que le ha permitido mantener a los lanzadores en 5 episodios y confiar en lo que viene después. Ese juego que se perdió contra Puerto Rico ya, digamos, era inevitable, y el trabajo del bullpen ese día le mantuvo a Ozzy el bullpen para poder usarlo con brazos frescos en juegos tan importantes como el de ayer, que era justamente contra los campeones de Panamá. Porque depender de lo que... a ver, este es un estadio muy largo, donde depender del poder de batazos de largometraje no es lo más aconsejable, y entonces Ozzy está haciendo lo que le gusta, la Ozzy Ball, tocar la bola, bateo y corrido, mandar a robar bases, porque es justamente eso lo que le permitió despertar y hacer carreras. Le pasó anoche, le pasó antes de anoche, y creo que ese va a ser su juego. Contar con esa versatilidad de poner a un Hernán Pérez en cualquier posición, a Alexia Marista, a Wilfredo Tovar, que además han funcionado en la defensa, pero son ese tipo de bateador y corredor que pueden jugar esa pelota chiquita, que es la que ha impuesto Ozzy a falta de los batazos de Yasiel Puig y de quienes están llamados a hacer ese tipo de conexiones. Bueno, la pelota, eso era lo que antes llamaban pelota Caribe, antes de que la llamaran Ozzy Ball, eso era la pelota Caribe. Claro, la pelota Caribe que está... La pelota de la sorpresa, pues. Claro, y además que está en desuso. Osvaldo decía antes de ayer, quejándose un poco, que el béisbol lo han cambiado personas que nunca han jugado béisbol y que no saben jugar béisbol. Y han desestimado ese tipo de estrategias, esperando que todos los peloteros saquen la bola del parque o la peguen de la pared. Y esa no es la realidad de todos los jugadores ni del juego. Y en este momento, Osvaldo, hablamos del Ozzy Ball porque es justamente, César, cuando en 2005 ganó la Serie Mundial y todavía los departamentos de analítica no mandaban más que el manager. Ese es un detalle. Bueno, entonces, ¿quién va a lanzar hoy por Venezuela? Mira, Osvaldo no anunció ayer quién va a ser. Él estaba, obviamente, me imagino que reservándose el informe de los técnicos del staff médico para ver quién está disponible.
lo más probable, me atrevo a decirte que puede ser Junior Guerra. Ya. Pero todavía no ha sido anunciado oficialmente. Yo creo, por los brazos que tiene disponibles allí, me imagino que tiene que esperar un día más que pueda estar listo Joely Chacín después de la molestia del otro día. Así que, por descarte, creo que puede ser Junior Guerra. El juego entre Dominicana y Panamá no afecta el resultado para que ambos equipos entren en la semifinal, ¿verdad? No, ya ellos están en la semifinal. Lo que puede afectar el resultado es que de ganar Panamá y Venezuela no ganar esta noche, entonces afecta la visión de Venezuela de pasar a la siguiente fase en el primer lugar. Ya. Bueno. Entonces todos los juegos de hoy importan mucho. El otro detalle es que esta serie ha sido un éxito. El estadio se ha llenado. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Por qué ha sido tan exitosa, Mari? Ha sido tan exitosa porque, fíjate tú, los juegos con menor asistencia, que fue entre Curazao y Nicaragua, metió casi 5,000 personas. Porque hay mucho nicaragüense que vive en Miami, concretamente en la pequeña Habana, apoyan a su equipo, aman su béisbol y se fueron a encontrar allí con algo que les pertenece, que es la pelota nicaragüense, y aunque no pudieron ganar, Marvin Menard estaba muy bravo, pero él decía que bueno, que jugaron bonito. Él decía, no, a mí no me gusta que me digan eso, sino que ganamos el juego y no pudieron. Vamos a ver qué pasa hoy. Pero eso. Luego, los dominicanos vinieron de Nueva York, vinieron de Boston, los que viven aquí, los que viven en la República Dominicana. La comunidad venezolana, ojalá los Marlins lo vean, la comunidad venezolana es la que masivamente ha ido a los juegos para apoyar a los Tiburones de La Guaira, independientemente de sus aficiones. Ve gente del Zulia, de Magallanes, de los Leones, de los Tigres. Y creo que esto, también los puertorriqueños, por supuesto, llevan gente al estadio. Curazao no tiene una gran afición, pero fue muy atractivo por el béisbol que jugó. Entonces pienso que de verdad tienen que pensar en la Confederación de Béisbol del Caribe, en convertir a Miami en una sede. Esta vez lo cedió Puerto Rico, o esta vez le correspondía a Puerto Rico y cedió eso a Estados Unidos, a Miami, pero creo que no ha habido, se batió récord de asistencia en el juego entre los criollos de Caguas y Venezuela. Sí. Muy bien. Bueno, ojalá la Confederación del Caribe oiga consejo. Gracias, Mari, por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, nos vemos más tarde. Seguro que sí. Mari Montes, la dama del béisbol. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, noticias de Chile, César. Estamos hablando de que el féretro con el cuerpo del expresidente chileno Sebastián Piñera llegó este miércoles en un avión de la Fuerza Aérea de Chile al hangar Grupo 10 del aeropuerto de Santiago y fue recibido con honores por el mandatario del país, Gabriel Boric, y varios de sus ministros. El ataúd, cubierto con una bandera chilena, fue bajado del avión por uniformados de las Fuerzas Armadas chilenas, mientras sonaba un himno fúnebre militar y transportado unos metros en un carruaje de madera, escoltado por sus hijos y parte de sus nietos, hasta un automóvil que lo va a llevar a la antigua sede del Congreso Nacional en Santiago. La esposa de Piñera, Cecilia Morel, viajó en el avión junto a parte de su familia y fue abrazada calurosamente por Boric a su llegada al aeropuerto. El funeral continúa de la siguiente manera. Primero se velará en la sede del Congreso Nacional y mañana el funeral de Estado se va a celebrar en la Catedral Metropolitana de Santiago. Una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a la Moneda, donde se le va a rendir también un sentido homenaje. Bien. Una pena, ¿verdad? Una pena. Una muerte tan trágica como esa. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:56. Sí, Rockeando con Queen, nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM.
con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.